Bien, entonces retomo. Ese fue un subtítulo que le dieron al título al libro que aparece ahí. Lo que les voy a hablar de aquí en adelante, pues yo también me he basado en la lectura de ese subtítulo para proponerles a ustedes discutir el tema de la estructura y componentes de una cita. E inicio con la siguiente pregunta retórica, pero no sobraría que alguien hiciera su comentario, de ¿para qué incluir una cita? ¿No? ¿Para qué se incluye una cita? Y quisiera escuchar, digamos, el comentario de alguno de ustedes, de quién sé yo, de buenas, alguien que esté de buenas, soy Franklin. ¿Para qué usted incluye una cita, Franklin, dentro de su texto? Bueno, profe, pues la cita me da a mí por ejemplo, si yo estoy afirmando algo, o si yo estoy manejando un tipo de información, tendría que sustentar de dónde proviene esa información y qué veracidad científica tiene, ¿no? Entonces, la cita le da profundidad a lo que yo estoy hablando en el documento, le da un sustento porque tiene un autor, porque hizo parte de una investigación, porque fue desarrollada en un contexto que de cierta forma puede que esté relacionado con el mío y por lo tanto me sirve para afianzar lo que yo estoy diciendo. Entonces, la cita le da fuerza y le da peso a lo que yo estoy afirmando. En mi caso, las representaciones sociales, se llegó que las prácticas docentes están atravesadas por las representaciones sociales que construye el docente en comunidad y de forma autónoma, pues tengo que saber que Sergio Moscovici, Denis Diderot u otros autores lo plantearon y debo afianzarlo a partir de lo que ellos construyeron en teoría. Eso creo yo, profe. Listo, gracias, Franklin. Y aprovecho lo que ha dicho Franklin en esta parte, en esta última parte de su enunciado, indicando a los diferentes autores que tienen que ver con lo de las representaciones sociales. ¿Por qué? Porque las citas como tal vienen de un preconcepto o de una suposición, la suposición de que ahí afuera hay un diálogo, ¿no? Hay un diálogo entre diferentes personas o que alguien ha empezado en alguna parte de la historia y que ese diálogo continúa ahí y nosotros no podemos decir que lo que vamos a decir sobre un tema, en este caso representaciones sociales, es nuevo. De hecho, cuando menciona Franklin representaciones sociales, lo dice y ya esas palabras no le pertenecen. Ahí necesariamente va a tener que esa frase o ese enunciado de dos palabras siempre va a tener el paréntesis con Sergio Moscovici, sin entrar en la discusión si fue el primero o no el que comenzó a trabajar sobre representaciones sociales, ¿no? Entonces, si partimos de que y también me amparo un poco en un autor que he leído y que también se menciona aquí en este libro, en Valentín Voloshinov, que nosotros no hablamos de las cosas como si fuera la primera vez que hablamos, como si fuera el segundo día del Edén, ¿no? Sino que eso que hablamos ya en el recorrido que ha habido de la historia, pues ya alguien ha dicho algo sobre eso. Pero entonces ahí necesitamos mirar atentamente dos situaciones. Porque, bueno, si no podemos decir ya algo y ya eso lo han dicho, entonces nada es original, ¿no? No puedo decir nada original en ese sentido, porque ya todo el mundo lo ha dicho. Ahí simplemente, en este caso, Turnitin nos lo va a detectar, digamos así. Bueno, no es así en realidad. Entonces, ¿cómo deberíamos mirar nosotros esta cuestión de por qué citar y cómo lo que nosotros vamos a decir viene a ser parte
de un discurso que está ahí afuera, que se ha construido ahí afuera en las diferentes sociedades y hasta en diferentes idiomas se podría decir, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de, en este caso Franklin, que va a hablar de representaciones sociales, él tiene claro, y él lo ha dicho, de que eso lo tratan varios autores, y él menciona entonces a Jodelet, a Sergio Moscovici, y posiblemente a varios representantes que ya se le reconocen por sus investigaciones, por sus recorridos, por sus posturas, por su formación, se le reconocen a ellos como voces de autoridad con referente a ese tema, ¿no? A ese tema, y del mismo modo sucede si hablamos de competencias ciudadanas, comienza a darse lo mismo, es decir, eso es reconocer de que hay un discurso ahí afuera, de que está presente, y nosotros como investigadores, posiblemente novatos en ese tema, necesitamos es primero reconocer esas voces, y para después comenzar a dialogar, ¿no? Dialogar reconociendo esas voces y decir lo que tenemos que decir en términos particulares y originales con respecto a ese tema. Entonces, digamos, eso es la necesidad de las citas. Entonces yo no puedo, o Franklin no puede comenzar diciendo, es que las representaciones sociales hace referencia a determinadas formas en que una sociedad piensa sobre algo, sobre la realidad, y es esto otro, y si no me menciona a nadie, entonces uno comienza como a decir, bueno, ¿cómo hizo para llegar ahí? O leyó a alguien o hizo un proceso investigativo ni el berraco anteriormente para poder llegar a esas investigaciones, como tal vez lo hizo en su momento Sergio Moscovici o otra persona, porque, o una de dos, o usted ha leído y ha escuchado, bueno, hablo de escuchado por esa metáfora del diálogo, ha escuchado o escuchado con los ojos el discurso que se ha hecho, sea en representaciones sociales, sea en competencias ciudadanas, ¿no? Y se ha apropiado, digamos, de ese discurso, y usted domina y puede decir algo al respecto y está de acuerdo con, porque digamos ahí no es que haya unanimidad en las cosas, pues afortunadamente siempre hay diferentes posturas y puntos de vista, entonces cuando miramos esa comunidad tampoco vemos unanimidad, sino que vemos también postura, desde dónde están planteando este autor su postura frente a las representaciones sociales y desde dónde este autor también lo está haciendo y cuál en mi caso me va a servir. Entonces yo voy tomando posturas y es ahí donde se hace la necesidad de realizar una cita, ¿no? Entonces el para qué incluye una cita dentro de mi texto donde estoy trabajando sobre representaciones sociales, pues para decirle al lector de que yo tengo o me afianzo o estoy de acuerdo con determinadas posturas con respecto a las representaciones sociales. Diferente a, y bueno, y ahí puedo entrar yo en la discusión, ¿no? Ese es el para qué incluir una cita. Esa podría ser una razón por las cuales uno para qué incluye una cita, para indicar cuál es mi postura frente a determinado tema, en este caso representaciones sociales. Entonces yo me voy por el concepto de Sergio Moscovici, o de pronto no, hay un nuevo concepto que ya se retoma o que actualiza Jodelet, entonces yo voy por este otro concepto que está más adecuado a lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces me voy afianzando por determinada postura, ese sería un para qué incluir la cita, pero también como dice Franklin, otro aspecto que toca normalmente para lo que más se utiliza las citas textuales es en términos retóricos, en términos argumentativos, ¿no? Y siempre como que el más fácil o que el que podemos echar a la mano o que vemos también cuando vamos leyendo, vemos constantemente, son los argumentos de autoridad, ¿no? Entonces vamos a respaldar estamos defendiendo una tesis, estamos con un argumento y bueno, aquí necesitamos darle fuerza a este argumento e incluimos la voz de una autoridad, ¿no? Que puede reconocerse sin mucho esfuerzo por el lector y lo incluimos, ¿no? Y eso en términos retóricos es darle fuerza a un argumento que estoy planteando para defender una tesis, ¿no? O una afirmación que he hecho en determinado apartado. Ese sería el para qué incluir una cita, ¿no? Y en ese sentido,
en ese sentido quiero finalizar con lo siguiente, con lo que dice aquí estos señores, señoras, creo que ahí, no sé qué es, Iskra debe ser mujer. Ellas, voy a decir ellas, aunque hay un hombre. Las citas no pueden aparecer en la obra como carteles decorativos ni como chispazos sueltos. El mismo desarrollo de las citas de un texto debería permitir y acoplar la integración de las citas. Interesante esta primera parte, este primer enunciado, esta primera oración, donde dice que las citas no deben aparecer como cabos sueltos, ¿no? Y lo digo ¿por qué? Porque normalmente sentimos un afán, ¿no? Sentimos un afán por tener, que estamos realizando un trabajo, estamos escribiendo un texto académico, entonces de fuera, por parte del profesor, por parte de lo mismo que leemos, como que sentimos una presión por tener que citar, ¿no? Por tener que citar, pero entonces caemos en la idea, cuando no escuchamos, o cuando no leemos y no nos fundamentamos mucho sobre el tema del que vamos a tratar en la investigación, pues caemos en el error de poner citas decorativas. Es decir, que ni siquiera nos leemos los documentos fuentes, los documentos primarios, y simplemente a lo que solemos caer es encontramos una cita dentro de otra investigación y la sacamos y la utilizamos de ahí y la ponemos en nuestro trabajo como si no fuéramos leído el texto fuente, ¿no? Eso, digamos, sería un error. No sabemos, digamos, de la información de ese texto fuente, ni siquiera lo hemos leído, lo sacamos, eso en el peor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos, pues hacemos cita de cita y reconocemos de que no nos hemos leído el texto fuente, sino que hemos leído fue un texto secundario. Entonces, en ese afán de poner citas, entonces aquí tenemos algo, o alguien que nos revisa el texto, el profesor, el jurado, el profesor Ronald de comprensión, que dice, que le pone ahí en ese apartado, le dice, bueno, esta afirmación necesita sustento. Bueno, y entonces uno dice, entonces cuando dice sustento, entonces debo poner a alguien, a citar a alguien, entonces entramos en el afán de poner a alguien ahí a citarlo, ¿no? Entonces aquí pongamos pongamos a Sergio Moscovici, y ya, ¿no? Entonces ahí ya tenemos el sustento. Pues no, tampoco es esa parte. Entonces, para incluir una cita también se requiere, lo primero que se requiere es dominio del tema del que se esté hablando o el tema del que usted vaya a tratar dentro de, bueno, esté tratando dentro de ese párrafo, dentro de ese apartado, ¿no? Dominio de ese tema. Si es competencias ciudadanas, hagamos un ejercicio sencillo. Ya Frankl, digamos, él lo ha iniciado. Él dijo, bueno, uno de los temas que yo pienso relacionar en investigación son las representaciones sociales, y ahí he comenzado a identificar varios autores que hablan sobre este tema, entre ellos Sergio Moscovici, Jodelet, y alguien más mencionó, y a mí ya se me olvidaron porque yo también trabajé sobre representaciones sociales. Por ejemplo, así, ¿quién puede hacer el ejercicio? ¿Alguien más que pueda hacer el ejercicio? Que haga ese ejercicio. Bueno, mi tema es este otro. O así sea con el que tienen todos, que es formación ciudadana o competencias ciudadanas. ¿Qué han encontrado? Andrés. Bingo. Señor. ¿Sí me escuchó o no? Sí, profe. Bueno, pues resulta que hay una subcategoría que precisamente la terminé anoche y es de Mel Icecom, ¿sí? Y habla sobre la inclusión educativa. Y yo le iba a hacer una pregunta ahorita, profe, pero pues se fue como que resolviendo a la medida que usted iba dialogando con nosotros, iba comentando. Y era, bueno, ¿yo cómo hago entonces de pronto cuando Mel Icecom no me da una definición, no me da una definición de pronto que yo considere que sea de pronto como la más cercana al escenario donde yo me estoy moviendo, ¿sí? Y el escenario donde yo me estoy moviendo es a partir como tal de las prácticas docentes, que es el objeto de estudio, que viene a ser el tema que en mi caso viene a ser PPT de ciudadanía. ¿Cómo hago? Y resulta pues que en ese caso pues yo no me tuve que remitir propiamente a ese texto, como por decirlo así, primario
sí, magno, su obra magna más grande que tiene, sino de pronto me tuve que remitir a un texto original, claro, no es traducción del hombre, no es traducción, qué pena, de otras personas, de lo que han hecho de él, es un texto original, pero ese texto no tiene de pronto ese impacto, ese recorrido como si lo tuvo, pues como vengo mencionando, su obra pues como tal primaria, ¿sí? Y pues allí en ese texto sencillamente me da una definición que yo considero que viene a ser como la más acertada, la más conveniente, como la más pertinente a partir de lo que yo estoy desarrollando. Entonces, yo tengo en cuenta como tal esos elementos que me permiten de pronto como ajustarme, pues que sencillamente si yo lo veo desde otro lado, que no me vaya a desbordar, que de pronto no me vaya a deslindar, que no me vaya a decir, bueno, puede que de una definición de inclusión educativa Mail ISCOM, ¿sí? Sí la den, pero entonces no está sometida, no tiene una relación directa con lo que usted ha venido hablando anteriormente, y anteriormente es eso, pues su objeto de estudio y su tema de investigación. Bueno, en ese sentido, Oscar, eso que usted está haciendo es lo que, bueno, usted está demostrando la necesidad precisamente de que las citas no queden por ahí sueltas, es decir, necesariamente para usted incluir el fragmento de una voz que vas a citar, y una cosa de las que sugieren y lo que vamos a tratar ahorita, creo que después de esta diapositiva, es que se requiere darle contexto a esa cita. Siempre se va a requerir darle contexto. Todo ese preámbulo que usted ha dicho, bueno, resulta que este autor menciona este aspecto, pero desde su contexto y desde su campo de investigación donde él lo hizo y desde su tiempo, pero yo acá sí me interesa ese concepto y creo que ese concepto lo puedo utilizar ahora y en lo que estoy realizando de determinada manera. Pues eso es lo que tiene que decir usted en su preámbulo, en su contextualización de la cita, que son necesarias, ¿no? Explicar esa situación, explicar cómo encontró el concepto y decir el concepto en términos de una cita textual. Eso, digamos, es lo que hay que hacer, y el diálogo y el discurso que había que construir o que hay que construir, donde usted comienza prácticamente a dialogar, y esa es la importancia de que las citas cumplan también con la formalidad, porque usted cuando pone una cita con sus comillas, indicando el autor, pues simplemente lo que está diciendo es que estás teniendo un diálogo con este autor con referente al tema de la inclusión, creo que fue que me dijo Oscar hace un momento, creo que es inclusión, ¿no? Sí, profe. Y otro asunto que quiero mencionar es que, por ejemplo, en el caso particular de Mail ISCON, que es la subcategoría que estoy manejando, lo que terminé de elaborar, que es de inclusión educativa, la pregunta es, bueno, ¿y usted por qué entonces no se remitió al texto primario? Porque sencillamente es la gran investigación que él ha llevado a cabo, ¿sí? De esa categoría, ¿sí? Que usted quiere como tal, pues desarrollar y ampliar en su marco teórico. ¿Por qué no inserta el concepto que tiene él desde su texto primario? Pues sencillamente porque es que él ahí habla, cuando habla de inclusión educativa, él pone sus vistas, él pone su énfasis, espérese, pone su énfasis es en aquellos estudiantes que tienen necesidades especiales. ¿Me escucha? ¿Aló? Sí. Tiene estudiantes que tienen, los alumnos que tienen necesidades educativas especiales. Dicen, no, pues es que yo no puedo meter ese concepto porque es un concepto que no tiene una ajuste a partir de lo que yo estoy desarrollando en mi proyecto de investigación. Y es por eso que me tuve que ir con otro texto de él, que de una otra manera trae a colación su texto primario allí, en ese segundo texto. Él trae a colación ese texto, ese gran libro que él hace, lo trae a colación, pero la conceptualización que él da en torno a inclusión educativa es un poco amplia, ¿sí? Y que en mi parecer me permite ajustarme, me permite traer la colación, me permite insertarla a partir de lo que yo he venido hablando.
que es el objeto y que es el tema que yo tengo ahí propuesto. Bueno, en ese caso, Oscar, lo que usted está haciendo, así como lo está pensando, también debe escribirse, ¿no? Esa contextualización antes de la cita, pues viene siendo muy necesaria, y mucho más cuando usted dice que bueno, no es donde él trata el concepto como tal, eso que hay ahí no es lo que me convence, sino que hay algo por aquí diferente. Eso es lo que usted, digamos, ya encontraría, y de entrada, usted ya, bueno, de entrada no, usted ya está planteando como ciertas reservas en lo que ha encontrado en los dos escritos de este señor, ¿no? Como ya tienes unas reservas, pues a esas reservas también las puede indicar en otros elementos que ahorita vamos a mirar en una cita. Escucho a Emilio y continuamos con el otro punto. No, lo que quería decir era que pues si lo que Oscar pretende es hacer una discusión crítica respecto a la noción que maneja el autor, pues sí sería necesario contextualizar todo eso en la discusión, ¿cierto? Pero si él lo que quiere es situarse en una definición que da el autor, pues sencillamente creería yo que es muy normal que solamente cite ese libro, porque pues lo que demuestra es precisamente que como investigadores hay un cambio, ¿no? También en el proceso de las ideas que de pronto una vez sostenemos y que con el tiempo llegamos a modificar o a perfeccionar, ¿sí? Es eso. Listo, muchas gracias por la aclaración, Emilio. Ahí. Entonces, un poco retomando lo que dice Emilio. Bien dice Oscar de que ahí hay un concepto, lo maneja este autor en un libro, pero ese concepto tiene sus reservas. Oscar tiene sus reservas con respecto a ese concepto, pero ese mismo autor encuentra ese concepto mucho mejor elaborado en otro. Eso, digamos, es subjetivo, ¿no? De Oscar, que dependiendo, digamos, sus intereses, su intención, ve pertinente realizar esa discusión. Ahí es necesario dar cuenta de esa discusión y también dar cuenta de cuáles son las reservas que tiene el autor con respecto al autor citado. Y ahí, digamos, una buena elaboración de una cita. Una buena elaboración de una cita en este caso. Continúo con los otros elementos para no quedarnos simplemente aquí en para qué incluir una cita. Ubicar temáticamente a los lectores, eso fue lo que de algún modo ahorita nos ejemplificó Oscar, o al menos lo que nos cuenta Oscar, atiende a este elemento, ¿no? Ubicar temáticamente a los lectores, es decir, lo que dicen estas señoras es que para incluir toda cita, o muchas de las citas requieren, digamos, no es obligatorio para todas las citas, pero muchas de las citas requieren de que se ubique temáticamente a los lectores para que el discurso, para que la progresión temática gane en cohesión, ¿no? Gane en cohesión, y así facilitar un poco la comprensión de lo que se quiere decir. De esta manera entonces, ese preámbulo ayuda a que, ese preámbulo toca un tópico que vuelve y se reitera en la cita, ¿no? Y eso es lo que permite la cohesión entre los dos elementos. Y ese preámbulo va a ayudar en términos, bueno, como se toca el mismo tópico, en términos cohesivos, pues ahí está la relación, pero en términos coherentes ayuda a que la progresión y la lectura de ese documento, al menos de ese párrafo, sea mucho más eficiente, y por lo tanto también va a repercutir en la calidad del argumento bueno, si es un argumento, en el caso de que sea un argumento, pues va a aumentar el potencial argumentativo de ese apartado o ese párrafo que se esté escribiendo, ¿no? Entonces, ese es un elemento que ellas indican, ubicar temáticamente a los lectores. Digamos, siempre recomiendan de que se dé esa ubicación temática, y de que no se digamos,
y explícitamente, ¿no? También, ellos indican que esa ubicación temática sea explícita para que no se pierda, ¿no? O para que no le quede, para facilitar un poco la cohesión que haya entre la voz del autor y la voz del autor referenciado. Y eso casi siempre es necesario, ¿por qué? Porque es que estamos sacando, si hablamos de citas textuales directas, estamos sacando la voz de un texto que tiene otro tiempo y que posiblemente tiene otro contexto. Y vamos a traer ese fragmento a nuestro texto que tiene otro tiempo y posiblemente otro contexto en el que se esté desarrollando. Entonces, casi siempre hay necesidad de ubicar temáticamente a los lectores de cómo, de por qué y vinculamos esa voz y qué función y qué intención tiene en relación con lo que estamos escribiendo. No sé si me hizo entender, pero ahorita vamos a ver un ejemplo para ver si lo comprendemos mejor. Quisiera que siguiera, digamos, el siguiente esquema. Quisiera que ustedes allá, si pensaran en el siguiente esquema. La voz de ustedes la encuentran al inicio, de pronto explicando sobre un tema, luego encontramos la voz de otro, de un autor, la cita, y luego encontramos un parafraseo propio de nosotros con referencia a esa cita. Piensen en ese esquema, ¿no? Piensen en ese esquema. En este caso, la ubicación temática sería esa primera voz. O sea, nosotros con nuestra voz hacemos esa ubicación temática y luego pasamos a la voz del autor que vamos a referenciar. No sé si con eso los confundí más. No importa. Ahora vamos a ver. Si los confundo, felicítenme porque estoy haciendo bien mi trabajo. Expresión. Otro elemento son las expresiones, enlace y usos verbales. Relacionado con la ubicación temática de los lectores, las expresiones, enlace y usos verbales son las que en términos explícitos van a determinar cuál es la postura de quien escribe con respecto al autor citado. Y cuando hablo de expresiones, enlace y usos verbales, me estoy refiriendo, yo sé que lo han utilizado, me estoy refiriendo a esos enunciados como por ejemplo, en términos verbales, sustenta, tal autor sustenta, así como afirma. Otra opción que utilizan constantemente, bueno, la que más utilizan es así como lo afirma. Entonces, a eso me estoy refiriendo con las o se refieren ellas con expresiones, enlace o usos verbales, que es un componente importante. Pero ellas dicen, hay que prestar atención a esas expresiones y a esos usos verbales, porque ahí también estamos determinando cuál va a ser nuestra postura como autores con respecto a la cita, ¿no? Entonces, si uno dice, dependiendo de la expresión o el verbo, pues va a haber una postura frente a lo citado. Y también dependiendo del para qué utilizamos la cita, ¿no? Si estoy utilizando la cita para darle fuerza a un argumento que yo estoy planteando, a una afirmación, entonces posiblemente ese es un argumento de autoridad, y entonces como es un argumento de autoridad, yo estoy de acuerdo con ese autor. Y si estoy de acuerdo con ese autor, cabe perfectamente decir, así como lo afirma Sergio Moscovici, las representaciones sociales son esto, ¿no? Entonces eso con ese enunciado, con ese verbo, así como lo afirma, y con todo lo demás, pues estoy indicando de que yo estoy de acuerdo con ese concepto de Sergio Moscovici, ¿no? Entonces, pero hay otros usos verbales que no son, que guardan distancias. Por ejemplo, retomando lo que dice Óscar Andrés Barrera, ahí él tendría que utilizar una expresión, tendría que buscar una expresión que demuestre, que evidencie la reserva que él tiene con respecto al autor bueno, es que el autor, ya se me olvidó el nombre del autor, si me lo recuerda, que habla sobre la inclusión, ¿no? Entonces él tendría que buscar una expresión que demuestre esa reserva que tiene, ¿no? Entonces uno diría, aunque, ¿me recuerda el autor, Óscar? Mel Aiscom. Mel Aiscom. Bueno, entonces él diría algo así,
algo así, aunque sería la expresión, aunque el viejo Mel habla en su libro que la inclusión es esto, en su publicación sobre inclusión, dice esto otro, ¿no? Entonces, esa unión de expresiones y de citas demuestran una reserva que tiene el autor con respecto al autor citado, ¿no? Y eso lo está dando a entender al lector. Contrario, también si dice, así como lo afirma Mail, entonces no, ahí ya estoy mostrando, digamos, una cercanía y un acuerdo con él, en todo su sentido, y no hay una reserva, ¿no? Entonces, esas expresiones y usos verbales también implican, están en términos retóricos, están dando una información al lector en términos de, bueno, ¿qué nivel de discusión tiene usted con respecto a ese concepto o a ese tema que usted está trabajando? Porque uno suele encontrar cositas interesantes, como hay ese afán, bueno, para los que no somos novatos en la escritura de textos investigativos, uno suele encontrar en unos marcos teóricos que ponen una cita de un autor, ¿no? Ponen la cita de un autor en términos positivos, en términos de acuerdo, y después más adelante ponen la cita de otro autor que tiene de pronto un fundamento teórico diferente entre ellos dos. Entonces citan a Vygotsky y después a Piaget en términos, a un punto en el que ellos desde sus teorías de pronto no están de acuerdo. Y uno dice, bueno, ¿está de acuerdo con los dos en ese sentido? ¿Por qué los incluye? ¿Cuál es la intención de esa cita? Entonces, eso, digamos, también es importante tenerlo en cuenta en cuanto a las expresiones y usos verbales que utilizamos a la hora de enlazar nuestro discurso con el discurso del autor que estamos citando. Eso sería, digamos, el otro elemento que tendría en las citas. Bueno, ahorita la discusión, hay otro elemento. Bueno, ustedes ya esto me imagino que ya lo conocen por experiencia, que hay citas textuales y citas parafraseadas. Voy a pasar rápidamente por las citas textuales porque yo sé que ustedes ya las identifican. Una cita textual es una información que ustedes incluyen dentro de su trabajo tal cual como aparece en un libro o en una publicación de un autor que parece tal cual como él lo escribió. Entonces eso va entre comillas, entre paréntesis se indica el autor, se indica el año y se indica la página, ¿no? Eso sería, digamos, en términos llanos, una cita textual o una cita directa, llaman también. Pero quiero que analicemos los parafraseos, ¿no? Ahorita las llaman citas indirectas, pero bueno, vamos parto del parafraseo porque quiero retomar el concepto de paráfrasis. Entonces, el parafraseo, o hay un concepto generalizado de que el parafraseo, y con el que yo no estoy de acuerdo obviamente, de que el parafraseo es coger la cita textual, cambiar ciertas palabras por sinónimos y listo, ya estoy parafraseando. Pues no está parafraseando. Pues en ese sentido es mejor que utilice la cita textual en vez de hacer un parafraseo de ese tipo que está mal hecho. Y lo único que está evidenciando para un experto que sepa el tema, lo único que está evidenciando es que usted no domina el tema, no tiene dominio de ese tema y por eso hace ese tipo de cosas. ¿Por qué cambiar palabras por sinónimos de una cita textual no es un parafraseo? Remitámonos al concepto de diccionario, de la RAE, de lo que es una paráfrasis y nos damos cuenta de ello. Yo sé que de pronto no lo van a poder ver, pero si ustedes buscan por ahí en su diccionario lo van a encontrar también. Paráfrasis. Bueno, el término paráfrasis tiene tres acepciones. Escuchen la primera. Es explicación o comentario que se añade a un texto difícil de entender para aclararlo. En este caso, esta sección se va a relacionar mucho con el último punto que vamos a tocar sobre las citas y que tomo de aquí el libro de Mireya Cisneros en compañía. Entonces, eso es paráfrasis, es decir, una explicación o comentario que se añade a un texto difícil de entender para aclararlo. Normalmente lo utilizamos, ¿no? Normalmente lo utilizamos y eso que escribimos es una paráfrasis. Pero hay otra excepción. La segunda dice, frase que expresa el mismo contenido que otra, pero con diferentes estructuras sintácticas.
Ojo, diferente estructura sintáctica. En este caso, también sería una paráfrasis, y no sería lo mismo que cambiar palabras por sinónimos. Eso no hace referencia a la estructura sintáctica. Entonces, ¿cómo sería ese parafraseo? ¿Cómo sería ese parafraseo? Que usted toma la cita textual, esta es la cita textual, pero usted le cambia el orden sintáctico, es decir, la primera oración o el primer concepto lo pone de primero y el otro lo pone de segundo. Entonces sería, digamos, el cambio de orden sintáctico. ¿Por qué ya no sería una cita textual? Pues porque ese orden que le dio el autor, orden original que le dio el autor, tiene una intención, ¿no? Y es posible de que ese orden le esté dando fuerza a determinado tópico dentro de ese enunciado, al primero. Normalmente se indica que el primero sería, recae la fuerza elocutiva, ¿no? Si usted le cambia el orden sintáctico, pues ya cambia esa intención que le dio el autor original y por lo tanto ya no sería una cita textual. ¿Y por qué lo cambia usted? Pues usted lo cambia porque según como usted esté escribiendo y lo que está escribiendo, le parece pertinente no resaltar lo segundo que resaltó el autor, sino que esos segundos para usted es lo más importante y por eso lo pone de primero. Eso tiene una razón de ser. En ese caso también sería una cita parafraseada. Una cita parafraseada no sería textual y también se le debe indicar la página, también se le debe indicar la página en este caso. Y la última sección, que es traducción libre de un texto, ¿no? Traducción libre de un texto. También es un parafraseo. Si ustedes, los que dominan el idioma inglés, leen un documento en dicho idioma y van a tomar un concepto de un autor que es propio, nativo de ese idioma, entonces ustedes lo incluyen dentro de su texto. Y pues como usted es una cita textual, es obligatorio que esté en inglés, ¿no? Porque es una cita textual. Si ustedes ya lo traducen, ya sería un parafraseo, sería una versión libre de la traducción. Y normalmente lo que se recomienda en este caso es que usted incluya la cita en inglés, tal cual, como usted la encontró en su texto, y entre corchetes más abajo incluya también esa versión libre traducida, que también se entendería como un parafraseo. Pero tampoco podemos decir de que entonces la cuestión de las citas parafraseadas simplemente se limita a esas acepciones que hemos leído. No. Dentro de la escritura académica también podemos decir que hay otro tipo de parafraseos, por ejemplo, y que son necesarios. Por ejemplo, cuando usted se lee todo un documento, y usted ya no cita determinada parte del texto, sino que cita es una idea que se trabaja en ese texto en su totalidad. Entonces ahí se dice que es decir, se hace una síntesis, se retoma un enunciado corto, una síntesis de lo que se habla en ese texto y usted lo pone ahí. Pues se menciona simplemente el autor y la fecha, y lo que le está diciendo el autor es que esto que acabo de decir, si usted quiere tener más conocimiento de ello, si no lo sabe, pues tiene que leerse todo el documento. Eso es lo que en últimas estamos diciendo cuando solo incluimos autor y fecha. Lo que le estamos diciendo al autor es, mire, este es el autor, esta es la fecha, allá en la bibliografía está el nombre del artículo, el nombre del libro, donde usted puede leérselo, pues necesariamente habría que leérselo para poder entender esto que le estoy mencionando, si es que no lo ha leído, obviamente, si es que no lo ha leído. Si es un jurado sobre un tema si es experto en ese tema y usted también posiblemente sí lo haya leído. Entonces, eso es lo que le estamos diciendo, pero bueno, ese es el otro punto, indicar o no el número de la página. Retomo esta parte de las citas para mencionar que es que esa es información implícita que le estamos dando al lector, y entre mejor nosotros orientemos al lector para que él pueda verificar la veracidad de lo que nosotros estamos citando, pues el texto va a ser mucho más potente, ¿no? Es decir, si nosotros decimos, mire, esto lo escribió tal persona en tal año, este libro lo escribió en tal año, y esto lo puede encontrar en tal página, esto para las citas textuales, y en la biografía está el nombre del libro,
pues le estamos dando todas las pistas para que él pueda verificar o utilizar ese mismo documento para sus intereses, ¿no? Y entre ellos, pues también está, digamos, le da validez a lo que usted está diciendo en el caso de que le sea útil para su investigación y sus intereses. Entonces, entre mejor le demos orientaciones al lector, y para eso no me estoy refiriendo, bueno, estoy utilizando la de normas APA porque es la que estamos utilizando, pero también puede ser simplemente el número y allá a pie de página, pues toda la información que se quiera. Estoy hablando un poco de Vancouver o MLA o, bueno, las otras que hayan, ¿no? Pero lo importante es que se indique, ¿no? Bueno, ya que mencioné esas otras formas de formalidades, pues obviamente también es importante que no vaya a mezclar unas con otras. Si vas a utilizar MLA, pues solo MLA, APA, pues solo APA, Vancouver, ¿no? Entonces, también para tenerlo presente. Entonces, entre mejor demos la orientación al lector para que él pueda verificar la veracidad de esa información y por lo tanto la fortaleza de ese argumento, pues mucho mejor. ¿Cuándo incluir el número de página? No, es imperativo de que siempre, en la medida de lo posible, en las citas textuales se incluya la página de donde se encuentra ese documento. Dado de que no estamos hablando solo de libros o de formatos donde no está la página, como páginas web, por ejemplo, donde se cuelga un artículo y no tiene paginado, la recomendación es que se diga el párrafo donde se encuentra ese título. También debemos tener en cuenta que posiblemente hay un texto que está en PDF y no tiene explícitamente paginado, pero el PDF sí tiene página, entonces sí tiene página, ¿no? Aunque no esté explícitamente el número, el PDF sí nos está indicando un número de página. También eso aplica para poner el número, para mí, esa página también. Otra cosa es que lo encontremos en una página web y no haya paginadas, no haya una paginación como tal, sino que vamos bajando, vamos dando scroll y vamos bajando el texto y lo vamos leyendo. Entonces ahí sí es necesario indicar el número del párrafo. De hecho, creo que en ciertas partes ya les ponen un número a los párrafos, en ciertas formas de escribir. Ya no estamos viviendo muy técnicos en ese sentido. ¿Cuándo no incluir el número de página? Cuando este parafraseo cambia el orden sintáctico, sí es necesario poner, sí se puede poner la página. ¿Por qué? Porque está utilizando simplemente un fragmento de ese libro, de ese artículo específico que está en determinada página. Entonces, ahí no iría entre comillas porque no es una cita textual, pero sí se debe indicar la página porque sí estás haciendo referencia a una parte específica de ese discurso, ¿no? O de ese texto. ¿Cuándo no? Cuando se hace una síntesis de todo un apartado, cuando se hace una síntesis de un libro y se resume, digamos, o cuando indicamos, digamos, un concepto que se ha trabajado y que ha trabajado un autor y que representa a un autor también. Simplemente ponemos el autor y el año, ¿no? En este caso, por ejemplo, mencionaba hace un momento Franklin representaciones sociales, ¿no? Representaciones sociales, si ponemos entre paréntesis Sergio Moscovici año, pues ya no estamos, ya sabemos, digamos, a qué hace referencia ese texto y en qué texto lo está trabajando. Está pegado a esos dos elementos. Pero si ponemos al Yodelet, pues es posible que entonces ya esa concepto de representación social sea diferente. Pero entonces también se puede, ahí no es necesario poner la página. Bueno, por ahí levantó la mano Emilio, pero la volvió a bajar. No, profe, era una pregunta. Lo que pasa es que en la sexta edición de APA dice que el parafraseo no debe ir con página. Entonces no sé si sea en la séptima que se estableció esa regla. No. Bueno, por eso le digo, Emilio, le dejé la aclaración de en qué me estoy basando, ¿no? Me estoy basando en el libro de cómo citar, ¿no? De cómo citar y no me estoy basando, digamos, en las normas APA, en términos de solo en su última versión, en su manual, ¿no? Las tengo en cuenta y así como, digamos, ellas también la tienen en cuenta, yo creo que es una postura reservada. O sea, no es importante, digamos, seguir a pie de la letra las normas que ellos establecen, al menos
desde el punto de vista de quien escribe. Uno debe seguirlas porque es una convención que ya se ha ido generalizando, ¿no? Pero la sigue en la medida que hay ciertas revistas, por ejemplo, que sí utilizan APA o utilizan MDA, pero ellos dan sus indicaciones de determinadas cosas. Por ejemplo, hay unas que dicen, APA dice que no debe justificar, para nosotros sí, justifique, ¿no? Entonces ahí digamos, entramos en detallitos que bueno, la discusión sería de seguir la norma al pie de la letra o no seguirla. Por ejemplo, ella dice también, en norma APA dice que pongamos el apellido y el nombre en la referenciación. Y consideramos importante que se deba poner, si hay dos apellidos, se deba poner el apellido guión, el primer apellido guión el segundo apellido, así como lo hacen ellas acá. Eso no está en la norma APA de séptima edición, pero ellos lo recomiendan para que no haya una confusión a la hora como no va el nombre, ¿no? Como no va el nombre, entonces se sepa, digamos, de qué autores estamos hablando. Entonces, lo de los parafraseos que no llevan página, pues bueno, yo soy de la postura de que hay parafraseos que necesariamente requieren, específicamente el que estoy hablando, el parafraseo que cambia el orden sintáctico de una cita, pues sí, para darle orientación al lector y no mandarlo a leer todo el documento simplemente por algo que puede verificar en determinada parte del documento, pues sí, es necesario indicarle la página. Por eso es que quiero que tengan en cuenta, ¿qué le estamos diciendo al lector? Si yo no pongo la página, le estoy diciendo al lector que léase el documento que le indico en la bibliografía, ¿no? En la mayoría de sus partes, eso es lo que le estoy diciendo al lector. Si yo le indico la página, mire, no tiene necesidad de leerse todo el documento, léase simplemente en esta página, está el parafraseo, léase esa parte y posiblemente, digamos, ahí podrá encontrar la relación que estoy haciendo aquí con lo que estoy citando. ¿Sí me hago entender, Emilio? Sí, pero bueno, ahí entraría como un poco la discusión también es en qué medida uno decide que es más pertinente una cita o un parafraseo. Sí, si la cuestión es, no sé, entrar en una discusión con el autor o con una noción o una opinión del autor, creía que lo mejor que uno podría hacer es citar textualmente, ¿sí? Decir, como vea, el autor asume esta perspectiva, se cita y se controvierte, ¿cierto? Porque el parafraseo, pues no sé, yo utilizo el parafraseo más en términos de contextualización de los argumentos, ¿sí? En contextualizar argumentos o como argumentos secundarios, ¿sí? Pero los principales sí los trato como que sean cita textual. Uy, ¿sacaron a Emilio así de rápido? Sí, ve, aquí ya no se puede opinar, mire. Aquí el que opina se va eliminando. Yo no fui. Yo creo que sí fue el Delia porque está riendo. No sé qué pasaría. Qué pena, profe. Es que no sé si es la conexión, pero bueno, me sacaron. No, fue Luz Delia. Ah, oiga, Luz Delia. A lo que me refería, profe, es que, por ejemplo, cuando se hace el cambio sintáctico también puede ser un poco, no sé, peligroso, ¿sí? En la medida en que desvirtúe el argumento del autor, ¿sí? No sé, bueno, esa es como la precisión. Es que, digamos, ahí depende de la capacidad argumentativa, bueno, y de escritura que tenga de quien va a escribir, ¿no? Obviamente, pues es un arriesgado cambiar el orden sintáctico, ¿no? Pero pues es una forma de parafraseo y ahí están, digamos, los elementos que al menos se mencionan aquí, ¿no? Que al menos se mencionan aquí. Eso, digamos, es tema de discusión. Voy a profundizar un poco más en lo que dice Emilio. Dice Emilio, ¿cuándo yo utilizo un parafraseo? Dice, cuando voy a explicar esa cita. De hecho,
De hecho, ellas lo mencionan, la explicación de la cita, ¿no? Cuando esa cita uno siente que pues no va a ser fácil para un lector promedio entenderlo, como yo lo estoy manejando, pues a veces se hace necesario explicar la cita. ¿Por qué? Porque si la dijo así, pues uno como escritor siente que no está diciendo todo lo que tiene que decir. Ahí se hace necesaria esa explicación de la cita. Normalmente cuando esas citas son bastante complicadas de entender, ustedes imagínense citándose a qué sé yo, a un Bourdieu. Yo me imagino que eso debe ser complicadísimo citarlo. Y que es necesario citarlo y después explicarlo, ¿no? Su concepto de qué sé yo, hay tantos conceptos que tiene este señor que no me acuerdo uno, es porque no lo he leído casi, seguramente. Entonces, De hábitos. ¿cómo? De hábitos. Hábitos. Sí, por ejemplo, el concepto él menciona dentro de una cita el concepto de hábitos, pero bueno, no se entiende qué es eso. Entonces, en la explicación, pues es necesario hacerlo para que dentro del discurso que nosotros estamos escribiendo, pues quede bien acoplada o que se entienda bien esa relación que hay entre yo que estoy escribiendo y el autor que estoy citando. Y obviamente el tema que estoy manejando o el tópico que estoy manejando en ese apartado o en ese párrafo. Entonces, no siempre, digamos, es necesario explicar todas las citas, así como tampoco es necesario siempre darle un preámbulo a la cita, pero sí es necesaria una de las dos, o el preámbulo o la explicación. Lo que no se recomienda es que deje la cita ahí suelta, es decir, comienzas un párrafo, abre comillas, finalizas el párrafo, cierra comillas, nombre, paréntesis, nombre y año, y página, y ya, uno dice, bueno, me compartió lo que dice este señor y la voz, y por qué lo incluyó y todo este cuento. Entonces, eso es lo que no se recomienda cuando se está escribiendo. Un párrafo de una cita de alguien. No se recomienda. Y bueno, todos estos elementos y todo este recorrido, y yo dije que era hasta las 5, ya son las 5:15, pero ya vamos a finalizar. ¿Está bueno? ¿Están aburridos? ¿Quién ya se fue? ¿Quién está tomando tinto? A ver. No, aquí estamos, profe. Aquí estamos. Acá estamos Entretenidos escuchando. Sí, profe. Listo, los desperté. Muy bien. Ramiro sigue dormido. Profe, está interesante la explicación, profe Ronald. Ay, por ahí está Carmen. Digo que prendamos las cámaras todos. No quiero verlos ahí en calzoncillo. Hay más de uno durmiendo. Bueno, vamos a finalizar precisamente con una ejemplificación para que todo este discurso nos intentamos bien. Démonos 3 minutos para leer y analizar esta parte y escucho al menos 2 comentarios con respecto a lo que he explicado y a esto que ustedes encuentran aquí. Sí se lee bien, ¿verdad? ¿Alguien que me confirme? Hable solo. Luz. Sí, se puede leer bien, profe. Listo. No, yo no estoy mirando nada, profe. Lo veo a usted que está todo chusco ahí, pero no veo más. No ve. Y usted está mirando mal, entonces. Usted no... Yo sí, analicemos el siguiente párrafo, aparece. Sí, ahí. Es curioso que no puedas ver. No, lo veo a usted, profe. No. Pero usted no está. Luz no estaba viendo las diapositivas. No, señor. Yo está mirando todo el tiempo a usted. Yo no sé. Profe, ahora sí estoy mirando, profe. Ahora sí apareció. Ya. Analicemos el siguiente párrafo. Ve, qué curioso esto. Venga, voy a ver si le envío yo la imagen por aquí en el chat para Luz que no lo puede ver. Sí, señor. Vamos a ver. Bueno, los demás, pues espero que lean el texto y ahorita los escucho. Dice Luz Delia, ¿sintieron el temblor? Casi me cae aquí encima esto que tengo aquí atrás. Yo estuve a punto de correr, pero
Es que se calmó. Económicos en este contexto relacionado. Bueno, Carmen comenzó a rezar. Ay. Profe, ya apagué el micrófono. Yo la estoy escuchando rezar el rosario. Sí, me desapareció. A ver este. Bueno, creo que ahí envié al chat, Luz Delia, no el que estamos viendo, sino el que vamos a ver ahora, porque es que no me aparece aquí para enviar el otro. No, señor. Veamos. Ah, listo. Ya usted me envió por aquí por el chat, ya también le envié lo que están leyendo los compañeros al chat. En WhatsApp, perdón. Vale, profe, gracias. Bueno. Bueno, demos un minuto más. ¿Quién nos quiere hacer el honor de analizarnos este párrafo? Y pues obviamente que no vaya a ser Emilio, porque de una vez lo elimino, dijo, lo eliminamos, excepto Emilio, y ya sabemos por qué, ¿no? Es de mi texto. Ay, no, quería que lo descubrieran, Emilio, no. Bueno, alguien que se anime a analizar este párrafo, un poco con lo que de todo este diálogo me dijeron en otro semestre, toda esta cháchara que he hablado. Juan Carlos. Sí, profe, pues digamos que es la discusión más actual de cómo el Estado, bueno, el Estado no, digamos que es más es el sistema económico neoliberal, cómo influye, digamos, en los procesos educativos y cómo eso no realmente no ha permitido, digamos, como lo plantea los autores, ir hacia una democracia real. Entonces, todo está basado bajo un control social y político, ¿sí? Que responda a las dinámicas del sistema económico imperante, que es el capitalismo, ¿sí? O sea, no hay, digamos, una separación entre el modelo económico y lo que se busca realmente con la formación de sujetos. Intento como resumirlo de esa manera. Listo, Juan Carlos, muchas gracias por el resumen, pero ya digamos que todavía tienes levantada la mano. Respóndame una pregunta, ¿por qué él incluye esa cita? ¿Por qué se incluye esa cita? Hay una cita textual, ¿no? Sí. ¿Por qué se incluye esa cita? ¿Para qué?
no le logro comprender la pregunta, profe. O sea, ¿para qué está esa cita ahí? O sea, hemos analizado hace un momento la cuestión de la cita, los elementos de la cita, ¿cierto? sí. Entonces, usted leyó este fragmento y ahí hay una cita textual, ¿no? ¿Para qué quien escribe este párrafo incluye esa cita textual? Profe, ¿puedo ir a opinar algo? Sí, Listo, profe, pues para... Ah, bueno. listo, Pues, esa es la idea. el del párrafo, o sea, el escrito, al incluir esa cita textual, pues lo que quiere es pues mostrar la relación entre la producción escrita de él y cómo en otro texto, en este caso el libro ahí, del cual está el compañero, pues cómo hace referencia y cómo describe esa fuente de donde ha obtenido la idea como para darle más fuerza o para, sí, a lo que él quiere decir, a lo que él mismo, que es la parte anterior a la cita, ¿no? Entiendo yo, que incluyó Profe, la cita del autor. tengo otra ¿Listo? apreciación, Listo, Víctor. A ver, ¿cuál es? analizando el texto, pues se mira que hay un escrito por parte, digamos, de la persona original, y en la parte de abajo está uno entrecomillado, que es lo que hace referencia y afirma el escritor basándose en Martínez y Guachetá. Entonces, ahí hay como dos variables, la del escritor y la que utilizó de los mismos autores, se basó en el libro, la página 26 y 27, para afirmar lo que está diciendo. No más, profe. Entiendo. Profe, yo quisiera aportar, Franklin. Franklin, por favor. Bueno, el compañero Emilio y Martínez. Se apagó ya, Franklin, el audio. Señor, ahí, ¿ya me escuchan ahí? Sí. Ok, entonces plantean el modelo. Otra vez. Alguien lo está... Sí, hay quien está silenciando, entonces mejor no. Luz Delia, malo, malo. No, profe, yo no me le ocurre. Estoy concentrada acá. No, no, ¿qué tal? Intente hablar, Franklin, a ver, porque el audio... Bueno, vamos a intentarlo. Yo lo que puedo analizar es que el compañero hace una exposición del problema arriba, ¿no? Antes de las comillas, hace una exposición del problema, de los organismos que regulan la vida de los sujetos en un sistema neoliberal, ¿no? Del modelo individuo-empresa y de contribuir meramente a logros económicos y mercantiles, más allá de políticos y académicos, democráticos, ciudadanos, ¿no? Entonces yo veo que él plantea el problema. La cita la pone, la introduce con el objetivo de plantear una consecuencia de las muchas que pueden girar en torno al problema que él plantea. La consecuencia que él plantea allí dentro del entrecomillado, que reafirma la cita, que es en consecuencia de, es que esa realidad que se plantea arriba, ¿sí? No permite contar con políticas sociales que vayan encaminadas hacia una verdadera sociedad democrática, ¿sí? Una sociedad digna para todos y todas, ¿no? Entonces, arriba presenta el problema, hace un esbozo general de lo que significa para el individuo vivir en el modelo neoliberal, y abajo lo que hace es afirmar cómo en la realidad, desde el punto de vista democrático, este individuo o estos sujetos no tienen cabida como ciudadanos y ciudadanas con derechos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo. Entiendo. Muchas gracias por la apreciación, Franklin. Antes de darle la palabra a Emilio, ¿sí estaba escuchando, cierto, Emilio? Sí, señor, sí, señor. Listo, entonces doy mi apreciación y después usted nos comenta, de pronto si te acuerdas de esta parte cuando escribiste este párrafo. Bueno, primero aclaro, este es un párrafo que inicia un subapartado, que llama
prácticas docentes, democracia y... ¿Me ayuda, Emilio? Democracia bueno, se me olvidó el apartado. Pero este es el párrafo que lo inicia para hablar de esos tópicos que ha mencionado. Práctica docente, democracia y conflictos sociales. Resolución de conflictos. Eso es. ¿Qué veo acá? Que la cita que está utilizando, bueno, aclarar de que hay dos voces, ¿no? La primera voz del autor, de quien escribe este nuevo texto, que está desde el modelo hasta educativos, y hay otra voz, o voces, que está sacado de otro texto, y que en esta está incluido el mismo autor, pero en colaboración con alguien más, con Martínez, ¿no? Entonces, eso sería lo primero a aclarar. Y por lo tanto, eso daría, digamos, una cierta aproximación, una cierta particularidad de esta forma de citar que hay aquí, que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, ¿para qué está utilizando esta cita? Está utilizando para afianzar lo que está afirmando en esta parte, ¿no? Está afianzando lo que está afirmando en esta parte, porque toda esta primera parte, donde hay 1, 2, 3 oraciones, prácticamente es una afirmación. Pero ¿cuál es el tópico? ¿No? Y yo creo que esta es la partecita donde de pronto noto, digamos, un fallo en la cohesión, un fallo de pronto. Y ya Emilio nos dirá si sí o no. Fíjense que el tópico de este párrafo es la educación, para mí. Todo lo que voy a decir es mi punto de vista, Emilio, y usted puede darme palo, por supuesto que sí, yo. Esa primera parte, el tópico es educación. Miremos por qué. Dice, el modelo de capital humano propio del sistema neoliberal regula la educación. Aunque empieza hablando del modelo de capital humano, no es el tópico, modelo de capital humano, ni tampoco lo es el sistema neoliberal. Lo es la educación porque hacia allá apuntan todos los conceptos que está mencionando. El modelo de capital humano propio del sistema neoliberal regula, el verbo está apuntando hacia la educación. La educación. ¿Qué regula la educación? El sistema neoliberal que tiene dentro de su campo el modelo de capital humano, ¿no? Con el propósito, bueno, ahí comienza a hablar del propósito de formar individuos, empresas y contribuir al logro de objetivos meramente económicos y mercantiles. Eso digamos, es la postura, la particularidad que le da a este concepto, a este tópico que es educación. Pero no lo digo simplemente porque todo recae hacia la educación, ¿no? Sino porque también la siguiente oración lo reafirma. Es más, en términos de cohesión, es que se reafirma. En este contexto de racionalidad instrumental, un poco retomando otro elemento tal vez del sistema neoliberal, la educación responde a las exigencias del mercado y de organismos supraestatales, ¿no? Entonces, reafirmamos de que ese es el tópico que está trabajando en este párrafo, la educación, ¿no? Porque así la segunda oración vuelve y lo menciona. No obstante, aquí hay un pequeño cambio que no necesariamente quiere decir que hay un cambio de tópico, pero lo podemos asimilar, ¿no? Lo podemos asimilar. Veamos. Dice, así pues, porque aquí ya ha dado una sentencia, aquí ya ha dicho que la educación, el modelo capital humano, neoliberal, el propósito, el contexto de la realidad instrumental, a qué responde esa educación de la que está hablando. Entonces, así pues, las reformas y las políticas educativas operan al interior de los sistemas educativos, ¿no? Entonces, el tema de la educación queda implícito
implícito y deja explícito dos términos que están dentro de ese campo semántico: las políticas educativas y el sistema educativo. En ese sentido uno puede decir, es coherente, ¿no? Es coherente. Y estos dos elementos lo cohesionan con lo que viene hablando sobre la educación anteriormente. Entonces, las reformas y las políticas educativas imperan al interior de los sistemas educativos para regular las prácticas docentes en función de las diferentes formas de control social, los cuales disciplinan y preconfiguran la subjetividad e impiden la transformación de las instituciones y los objetos educativos. Ahí está el problema, ¿no? Ahí está el problema, y comienza a relacionar el tema central, o al menos el que menciona según el subtítulo, que es prácticas docentes, democracia y resolución de conflictos. Comienza a mencionar y a relacionar el tema general, el tema del que va a tratar todo el párrafo, ¿no? Aquí está, digamos, el tópico, el tema. Este es el tema de este apartado. Los tópicos serían educación. El tópico sería educación, y con él todo lo que involucra en ese campo semántico: capital humano, sistema neoliberal, racionalidad instrumental, lo económico y lo mercantil, sistema educativo, políticas educativas. Las prácticas docentes también, profe. No, pues que las prácticas docentes, estoy diciendo que es el tema, ¿no? Es el tema de todo el apartado, porque así lo indica también el subtítulo que tiene, que comprende todo es decir, esta es la introducción a ese subtítulo: prácticas docentes, democracia y resolución de conflictos. Entonces, aquí menciona el tema de este apartado, pero el tópico que está desarrollando en este apartado, que tiene relación con este tema, es el de la educación, con todos esos elementos que menciona ahí. Y lo que quiere dar a entender es que aquí hay un problema, aquí hay una situación problemática en relación con esta educación que tiene esta particularidad, esta educación, por decirlo así, neoliberal, ¿no? Tiene sus problemas, y que de alguna manera terminan en una circunstancia muy particular, presentando el problema. Bien, aquí así pues las reformas políticas. Fíjense que todo aquí da la contextualización, aquí deja claro, digamos, un concepto de educación particular relacionado con los sistemas neoliberal. Aquí, así pues, lanza la afirmación en relación con me imagino que lo que tiene que argumentar después, ¿no? Y es el tópico central, el tema central: prácticas docentes, ¿no? ¿Y qué pasa con estas prácticas docentes dentro de esta educación que tiene estas particularidades? Pues en función de sus diferentes formas de... Bueno, así pues las reformas políticas educativas, para regular las prácticas docentes, es decir, hay una regulación de las prácticas docentes en función del control social, las disciplinas, la preconfiguración subjetiva, implicación de las formas institucionales y los objetos. Pero hasta aquí va su afirmación, da una contextualización de, necesariamente dice, bueno, necesito decir cuál es ¿a qué me estoy refiriendo con educación para plantear esta afirmación? Pero esta es la afirmación, en últimas, la que tiene que comenzar a defender. Como es un párrafo introductorio, incluye una cita donde le da prioridad no a los autores, sino a la idea como tal. Entonces no es una cita narrativa, ¿no? Lo que llaman en APA séptima edición, no es una cita narrativa. Entonces, vamos a mirar cómo se incluye esta cita. Dice, esta realidad, y es que aquí es donde yo digo, digamos, no sé hasta dónde nos queda claro, Emilio, cuando usted dice esta realidad, o bueno, cuando ustedes también dicen, junto con la profe Martínez, esta realidad. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo, porque yo comprendo como lector de que esto que está entrecomillado está apuntando a otra realidad. O yo diría, bueno, ¿qué realidad es a la que está apuntando esta cita? ¿No? Y que lo que nos está diciendo, digamos, ahorita el autor, es que esta realidad también es la misma que está acá. Es decir, en este texto se habla también de una educación neoliberal
donde las prácticas docentes se ven particularizadas de esta manera, y es la misma. Entonces, son la misma realidad a la que hacen referencia, tanto en el libro, este libro que se publicó en el 2020, como en esta parte que está caracterizando aquí. Entonces, si no fuera el autor de este párrafo, coautor del texto que se está citando, fuera más conflictivo, pero no sé qué me responda ahorita en ese sentido, Emilio. Entonces, dice, esta realidad reprime toda, ya le doy la palabra al que levantó la mano, creo que fue Ramiro, esta realidad reprime toda posibilidad de contar con políticas sociales, pero bueno, digamos, ¿por qué es conflictivo? Porque como esta realidad está apuntando hacia el tópico que sería la educación, tal cual como la ha descrito acá, tal cual con su problema que ha indicado acá, ese sería, digamos, el elemento cohesivo y es aceptar, digamos, de que las dos realidades de los dos textos sea, digamos, la misma. Entonces, se ha utilizado esta cita para apoyar digamos, para apuntar a esta realidad, pero entonces esta cita está apuntando a dos realidades. Entonces ahí me llega la duda, ¿será la misma realidad? ¿Será la misma realidad que estamos apuntando? Mire que me faltó revisar, yo tengo este texto, pero no, me faltó revisar ese punto. A esa realidad, porque es aquí el único elemento cohesivo, porque de aquí para allá se desprende de todo, porque no es una cita que toma el tópico o que explica, digamos, un aspecto particular por ejemplo, de las prácticas docentes, sino que es una cita que viene a fundamentar más la postura que ha tomado el autor en este caso. Veamos, esta realidad reprime toda posibilidad de contar con políticas sociales propias, las tiende un poco más, propias que se introduzcan en el verdadero aporte a la resolución de conflictos sociales y la contribución de condiciones dignas para todos e impide transitar hacia la democracia real y efectiva. Es decir, que complementa lo que está afirmando el autor en esta parte, lo que contextualiza y afirma. Y con esta cita lo que hace es reafirmar esta postura apoyándose de este texto, que puede ser, digamos, darle fuerza a esa afirmación, porque no podemos hablar, digamos, de un argumento, sino de una afirmación, darle mejor fuerza a la información, puede que sí, ¿no? Puede que sí, si tenemos en cuenta de que este texto pues es parte de un proceso investigativo. No obstante, yo como jurado le prestaría atención a lo de esta realidad, cómo está jugando acá. Bueno, precisamente cuando le da la palabra le bajó la mano. Creo que fue, yo no sé quién fue, creo que fue Ramiro. Sí, ¿Sí? ¿te escucha? Sí, le escucho. Es que se me fue la señal un momento entonces, pero ya la recuperé. Ah, listo. No, quiero hacer un pequeño aporte frente a este texto que me parece pues, oportuno en relación a lo que usted expuso con las citas. Yo veo un pequeño problema y es con la cita, y es que me parece, así como está expuesta, que refuerza, es decir, que el primer enunciado, es decir, el que va cincomillado, el que emite esa voz, hiciera parte de la hipótesis que emite la cita. Me explico, es un poco lo que usted estaba diciendo ahora, es decir, la cita no refuerza básicamente el primer enunciado, es decir, el discurso que no tiene comillas. Lo que está haciendo la cita es básicamente como tratar de explicar el discurso o la voz de alguien que parece que conociera esa realidad que dice la cita. Y me parece que, ¿por qué lo veo así? Porque cuando él decide, parece que hubiera dos problemáticas. Una, la que emite la primera voz,
que habla de capital humano, que habla de prácticas docentes, que habla de sistema neoliberal, es decir, hay un discurso muy bien elaborado frente a eso, es decir, está seguro de lo que está diciendo frente a eso, y lo que uno esperaría en ese sentido es que la cita que él expone, pues debería dar pie de eso, pero lo que dice es que él expone una realidad y la cita comparte eso, pero no como dando soporte, sino como si apalancando sí, la postura. No, como si hubiera hecho parte es que no veo bien, de Martínez y Gachetá, es decir, de la investigación de Martínez y Gachetá, ¿sí? Ahora, tocaría ver si realmente el nuevo discurso, la nueva voz, hizo parte de eso. ¿Sí me explico? Es decir, lo que genera la cita, y me parece que es donde viene pues un poco no digamos incoherencia, pero sí la problemática es qué tanta participación tuvo la primera voz en relación con la segunda voz, que es el de la cita, para poder explicar que el entrecomillado pareciera que habla de otra problemática subyacente a la que ya expone la primera voz. No sé si me hago entender en ese sentido. Listo, Ramiro. Pues yo creo que ya ha sido suficiente y no sé si Emilio ha tomado apuntes. Lo escuchamos, Emilio, a ver. Sí, pues bueno, no sé, a ver, yo me sentí un poco reconocido más en la voz de Frank, sí. Tengo un estilo de escritura que establezco argumento, argumento, conclusión. Sí, premisa, premisa, conclusión, perdón, premisa, premisa, conclusión. Trato de hacer premisas y conclusiones. No sé, lo tengo desde mi clase de lógica. Entonces trato siempre de hacer como de premisas, premisas, conclusiones, y la cita precisamente refiere a una cuestión conclusiva de las premisas que están arriba, ¿cierto? Lo que yo logro entender de la problemática que ustedes identifican es si las tres premisas, bueno, son varias premisas ahí. Tengo esa maña también de hacer oraciones cortas. Por eso utilizo mucho punto seguido. 1, 2, 3 premisas. Las tres premisas que están arriba de la conclusión. Bueno, no hay un conector de conclusión, pero es mi conclusión. Si esas premisas que se habla, ese campo de la realidad, de esas tres premisas, son igual a la realidad que se describe en la conclusión, ¿sí? Que sería la cita. ¿Sí? ¿Sí voy bien? ¿En la comprensión de lo que quiere decir usted, profe Ronald? Emilio, pero es que la cita genera otro problema. Es decir, no concluye, sino que genera otro problema, porque dice, esta realidad reprime toda posibilidad de contar con... Es decir, ya está generando otro problema subyacente a las que usted dice premisas que ya han puesto. Me refiero a eso, es decir, la cita no concluye, sino que adhiere a otra problemática a lo que usted ya expone. Porque, es decir, y comienza con una hipótesis. Esta realidad, uno refiere a lo que ya se ha dicho antes, al decir reprime toda posibilidad, ya está generando otra problemática de contar con políticas sociales propias. No sé si ese sería el objetivo de la cita, es decir, adherir otra problemática a las que ya se ha expuesto. A ver, la problemática general está en la cuestión del capital humano, ¿cierto? Ese capital humano está con base en una racionalidad instrumental, y esa racionalidad instrumental condiciona la educación. Esa racionalidad también, pero ¿cómo la condiciona? ¿Cierto? Pues a partir de reformas y políticas educativas. Y todo eso genera algo, y es que reprime las posibilidades de contar con políticas sociales y con verdaderos aportes de la resolución política de conflictos. Sí, claro, hay una problemática,
pero como argumento entre premisas y conclusión, la cita lo hago bueno, la intencionalidad mía era que me pudiera concluir precisamente las de arriba, ¿cierto? Es decir, todo eso esas tres premisas que están elaboradas tienen como consecuencia reprimir precisamente la resolución de conflictos sociales y transitar hacia una democracia real y efectiva. En esa intencionalidad lo veía, ¿sí? Que hay una relación entre la voz de las tres primeras premisas, entre esa problemática que yo estoy nombrando ahí y esta realidad que está en el libro, ¿sí? Que es de mi autoría, si es la misma realidad, sí, es la misma problemática que yo trato en el libro, como en esta voz que ya está en la tesis de investigación de la maestría. Sí, es la misma problemática, es el mismo diagnóstico, y es lo que está sucediendo hoy, que creo que nosotros como docentes día a día lo vivimos a partir de los diferentes mecanismos de control y condicionamiento a nuestra labor. No sé, siento que es como... Qué pena, Ramiro, discúlpame. Es que donde está la dificultad, es decir, no hay dificultad, sino, y tú lo acabas de decir, hay dos voces, es decir, el lector que llega al texto, que somos nosotros, no sabemos que esa segunda voz, que es de la cita, también es la primera. ¿Sí me explico? Sí. Tú sí lo sabes, porque es decir, haces los primeros tres enunciados, que son muy claros, es decir, son básicamente claros, y refuerzas ese enunciado, tú dices, para concluir, pero resulta que nosotros como lectores no sabemos eso. ¿Sí me explico? Es decir, no sabemos que esa primera enunciado, esa primera voz, que hace tres problemáticas, que ya se enuncia muy claramente, es la misma que utiliza la cita para reforzar su misma investigación. Por eso decía que el que no sabe, lo que concluye es que con la cita, bueno, este hombre está o sea, conoce la realidad que se fundamenta en el primer enunciado. ¿Sí me explico? O sea, tú lo utilizas, claro, porque tú hiciste parte de esa investigación, entonces tú dices, claro, yo conozco la problemática, sé de lo que estoy hablando, y refuerzo eso con esta cita que la pones obviamente, entre comillas, profesional, pero resulta que esa segunda voz también es tuya, pero eso lo sabes tú. Nosotros, como lectores nuevos que vamos al texto, no sabemos eso, por eso hay una pequeña dificultad en esa cita que se utiliza. Dificultad en el sentido de que el lector no ha comprendido todavía, o no comprendemos todavía hasta después que se explica, o le explica porque te tenemos acá. Ramiro. Resulta que tú haces parte también de esos primeros enunciados. Ramiro, mira, pues bueno, pero Ramiro, el problema que indica Ramiro no es tanto del texto de Emilio, sino, digamos, del ejercicio que he traído, ¿no? Pues exacto. El problema lo he provocado yo porque el texto hace parte, bueno, de todo un documento mucho más largo. Entonces, pero yo sí creo que sí comprendió Emilio, ¿cierto? Sí, de pronto tendría que, no sé, mire, antes de la cita, introducirla un poco más clara. No es necesario, digamos, lo que está diciendo Ramiro, digamos, es un problema entendible porque estamos leyendo, digamos, un fragmento. Un fragmento, sí. Y por eso, digamos, no se entiende. De hecho, no está ni siquiera el subtítulo, ¿no? Que yo creo que hubiera sido importante haberlo puesto. El párrafo se salva cuando menciona lo de esta realidad, cuando tenemos claro de que la primera voz está dentro de la segunda voz, la voz que se cita. Entonces, en ese sentido, lo de esta realidad pues queda mucho más claro cuando leemos todo el documento, cuando sabemos que el autor de la primera voz es Emilio y el coautor también de esta segunda voz pues también está la misma persona. Entonces, en ese sentido, digamos, la cita se salva, pero como usted explica, Emilio, me genera me genera una complicación más, pero que si es posible, no sé si sea posible, lo trataremos en otra ocasión.
pero no quiero dejarlo en aspas. Cuando usted me habla del silogismo y de las premisas, pues bien, pero no encuentro, digamos, la lógica del silogismo aquí, de las premisas. Yo veo, digamos, no premisas en sentido del silogismo como tal, sino que encuentro una contextualización que se da en dos oraciones. Bueno, lo voy a hablar desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, menciona dos párrafos que me mencionan la educación y me la particularizan y muestran, digamos, un contexto de ella, ¿no? El modelo capital humano propio, el sistema neoliberal. Ahí estás afirmando algo, estás diciendo que dentro del modelo neoliberal hay algo que es propio, que es el modelo de capital humano. Son cosas que me imagino que luego en la argumentación usted tendrá que aclararlos mejor. Ahorita, como es un párrafo introductorio, pasa, ¿no? Pasa porque es un párrafo introductorio y es una afirmación, y eso es lo que se debe hacer aquí en un párrafo introductorio. Entonces, regula la educación. ¿Con qué propósito? Ah, bueno, con este propósito. Bien, eso digamos, nos está configurando, nos está contextualizando a qué se está refiriendo con educación. Luego, utilizas otra oración para complementar un poco más esa primera afirmación que tienes, pero sigue siendo, digamos, una extensión de esa contextualización, ¿no? De esa contextualización que están dando. Luego de estos dos párrafos tienes un conector que dice así pues, ¿no? Y con ese así pues, como que logro entender lo que usted quiere decir con que, bueno, esta es mi forma de escribir en forma de premisas y conclusiones. Entonces, el así pues se podría entender como ese conector que me va a permitir encontrar una conclusión a partir de algo que se ha dicho anteriormente. En este caso, las dos oraciones. Así pues, las reformas y políticas educativas, pero así pues, ¿no? Simplemente me está diciendo, bueno, teniendo en cuenta este contexto, esto que le estoy diciendo de la educación y la relación con el sistema neoliberal, las reformas y políticas educativas operan en el interior de los sistemas educativos para regular las prácticas docentes, ¿no? Entonces, aquí lo que hace es concretar su postura. Yo veo aquí, digamos, una postura con respecto a lo que usted me está planteando en el título, ¿no? Esta es su postura. Aquí es donde usted indica su postura. Listo, y la indica. Bueno, ahí apoyas ese problema. Y la cita como tal, lo que me hace es apalancar esa postura que usted tiene, ¿no? La apalanca, ¿no? Como para, digamos, darle más fuerza a eso que estás afirmando. Eso es lo que está dándole más fuerza a eso que estás afirmando. Porque de hecho partes de toda la realidad, dice, esta realidad, refiriéndose a lo de las prácticas, lo que sucede con las prácticas docentes y a lo que estás diciendo de la educación, todo eso, pues reafirmas un poco esa postura que tienes ahí. Emilio. Sí, yo creo que lo que pasa es que por eso hablé en términos de premisas y no de silogismos, porque precisamente no es la relación de A entonces B, C es entonces A y por lo tanto C es entonces B. Es decir, los seres humanos mueren, Sócrates es un ser humano, por lo tanto Sócrates muere. No lo hablo en esos términos de silogismo, ¿sí? Sino que lo hablo en términos precisamente de premisas. Premisas entendidas como oraciones que me permiten fundamentar una argumentación, una postura, ¿cierto? Y que tienen una conclusión, que tienen relación precisamente con las premisas, que deben tener relación con las premisas, ¿cierto? Bueno, tendría que revisar, entonces, en esa medida, si hay una pertinencia a lo que yo considero como conclusión y si realmente tiene esa fuerza conclusiva, o si por el contrario termina siendo no una conclusión, sino otra premisa. Sí, de pronto eso es lo que yo no he evaluado.
¿cierto? Y que me parecería que es como que va más allá de pronto, o de pronto por ahí puede ir la cuestión. Es eso, profe. Bien. Yo creo que por ahí es donde va la cuestión. Pues aclarando, no quiere decir, digamos, que lo que estás ahí esté mal, no. Yo creo que eso no lo estoy discutiendo, ¿no? O que necesite algo más, sino que en términos de comprensión de lo que existe para efectos de los demás compañeros de cómo utilizaste la cita, es que he hecho, digamos, estas preguntas. Pasamos a la siguiente, que también es el párrafo que continúa después de este, pero no le vamos a dar largas porque ya me abusé del tiempo, pero yo no sé si están aburridos. No vamos a darle largas. Vamos a finalizar indicando de lo que he explicado anteriormente, lo de las citas y los parafraseos que no llevan, las citas parafraseadas que no llevan página. Aquí, en este segundo párrafo, aquí podríamos discutir un poco más, Emilio. Por eso digo que revisar textos es mucho más complicado. A uno no le dan mucho tiempo para ponerse uno a revisar los textos, porque esto implica mucho tiempo. Mucho tiempo. Revisar el texto de alguien es un trabajo que lleva bastante tiempo y de diálogo. Pero bueno, así son las cosas, no será mucho tiempo para esto. Porque aquí viene otra discusión, Emilio, porque usted comienza diciendo, este es el segundo párrafo, usted dice, de manera similar. Para mí me parece muy complicado ese de manera similar, pero lo discutiremos en otra ocasión. Vamos a obviar esa parte y vamos a mirar de cómo Emilio dice, Santa María y Estuardo, 2018, aseguran que en la actualidad los sujetos se enfrentan a un mundo complejo y cambiante, donde el conocimiento caduca rápidamente. Bien, lo que está ahí enseguida no es una cita textual, es un parafraseo, y entiendo lo que me está diciendo, en este caso Emilio, es diciendo, mire, en este texto de Santa María y Estuardo que publicaron en el 2018, yo voy a las referencias y encuentro cuál es el texto y digo, tengo que leerme ese texto para poder, digamos, atender a este enunciado que Emilio ha parafraseado, ¿no? Posiblemente viendo el título voy a decir, sí tiene que ver, ¿no? Y ya, digamos, si quiero corroborar si lo que está diciendo ahí es parte en términos sintéticos de lo que dice Santa María Estuardo, pues ya tendría que leer el documento. No puedo decir nada más ahí porque, pues no sé, no lo he leído el documento. Y he ahí la razón de que los que lean las tesis y los proyectos de tesis sea gente que conoce sobre el tema, porque si no, a los que no conocemos del tema, pues vamos a hacer una lectura sesgada del documento. Entonces, bien, no utiliza, digamos, hace un parafraseo, se indica el autor de forma narrativa porque no lo incluye, ¿no? Y se indica el autor y listo. Vuelvo, insisto, lo complicado es que dice de manera similar, pero parece que aquí parece, digamos, como seguir complementando un poco de lo que viene hablando antes, ¿no? O sea, no comienzas a argumentar, sino que sigues complementando un poco más y luego, luego rematas este fenómeno, pero tienes un párrafo aparte. Este fenómeno de conocimiento limitado de la sociedad líquida, aquí viene otro elemento interesante que yo les acabé de mencionar y otra razón por la cual también hacemos citas parafraseadas, es decir, no indicamos la página, porque aquí hay un concepto particular de este autor, sociedad líquida, y que posiblemente lo que me está diciendo Emilio es que en un libro publicado en el 2007 de Zygmunt Bauman, ahí voy a encontrar el concepto de sociedad líquida, ¿no? O al menos al que se está refiriendo él con sociedad líquida. Condiciona las formas de aprendizaje y la calidad curricular y desconfigura las tareas y funciones habituales de la escuela. Igual, como digo, para mí como que todavía sigue afirmando, ¿no? Afirmando. Pero saco de aquí, para provecho de todos, es que me parece, digamos, sin entrar a discutir la pertinencia de las citas como la ha realizado, la pertinencia del párrafo como tal y cómo se articula con el anterior, sin discutir eso, digo que está bien utilizado estas dos formas de citar, estas dos formas parafraseadas. ¿Iba a decir algo, Emilio? Sí,
Profe, este fragmento es del estado del arte y sí, venía tratando una problemática, ¿sí? Entonces trataba siempre como de relacionar los autores a partir de la problemática. Entonces por eso lo traje a colación a Santa María de Estuardo. Bueno, usted ¿esa ahí no es permitida, profe? Es que me gusta esa ahí. No sé, me parece estética, me parece bonita, por eso siempre la utilizo. Esa, maña de esa, escritura. esa es la inglesa, digamos, se utiliza, digamos, si está escribiendo el texto en inglés. Ah, ok, listo. Entonces sí, tocaría cambiarla, porque si es de otro idioma, entonces no puede. Bueno, y la de Bauman, sí, pues puse la cita fue por el concepto clave, que es sociedad líquida, haciendo la referencia. No sé, sentía que quedaba como suelta. Es decir, si no le colocaba como el paráfrasis, bueno, en la cita, perdón, sentía que debía explicarla, ¿sí? Indudablemente. Pero pues no era mi interés explicar la sociedad líquida, entonces por eso puse la referencia y ya, sorteé esa vaina así. Y eso, digamos, usted toma esa decisión, pero parte de decir, los que me van a leer saben a qué me refiero. Pues posiblemente sea así, los lectores a los que van a leer, digamos, la tesis, posiblemente ya tienen conocimiento y no sea necesario. Si, digamos, es a lectores como mi persona, de pronto que no es mi campo, sí, así, aunque ponga la cita, yo creo que sí sería necesario. No, aunque bueno, algo he leído sobre Bauman, ¿no? Pero muy poco. Entonces, bueno, eso para indicar, para concluir, que, bueno, estos ejemplos nos han ayudado un poco los he traído a colación, pues, de todo lo que escribieron. Solo miré en el texto de Emilio, digamos, la oportunidad de poder ejemplificar lo que iba a explicar hoy. Y así de esta manera cerrar lo lo que quería, digamos, trabajar dentro de los textos, dentro del proceso de escritura y dentro de esta segunda sesión que le dimos prioridad al texto, al discurso referido. Entonces, no sé si, digamos, si quedaron bien confundidos, estamos bien, porque cuando uno queda confundido, pues se anima a consultar y a mirar. Ojalá que hayan quedado confundidos. ¿Cómo están? Ahorita sí, mirémonos las caras, vamos a dejar de presentar. Con esto finalizo la exposición. Si hay algún comentario, duda, dialogamos otro ratico, unos 5 minuticos, 10 minuticos, y los dejo de molestar.